¿Vos también sentís que esta aventura va a ser emocionante? Espero que sí. Estoy encantada, ilusionada y súper, súper feliz de recibirte en esta etapa número uno del workshop de fin de año. Crea tu 2021 rentable, productivo y feliz con el catalizador de éxitos 2020, que es esta masterclass donde te voy a estar contando cómo vas a poder hacer para completar y sacar el mayor provecho de ese documento en el que vas a estar volcando el análisis, la evaluación de todo lo que fueron tus objetivos, proyectos y sueños a lo largo del año desde los primeros meses. El propósito central de esta creación en sí, del total del workshop, es facilitarte ese diseño, esa planificación de tus proyectos, metas, objetivos, sueños, para que vos puedas disfrutar de crear y de vivir, por supuesto, una vida plena, optimizando, como siempre digo, tus energías, tu dinero y tu tiempo, que es ese bien tan valioso eh, y tan finito que tenemos, ¿no? Este workshop de fin de año, Crea tu 2021 rentable, productivo y feliz, tiene varias etapas, como te contaba en el video de bienvenida, en la etapa de apertura y preparación, pero acá lo que quiero es poder explicarte cuál es el proceso completo que está propuesto dentro de este entrenamiento. Así que vamos a tener una etapa cero, tres etapas centrales de capacitación y una de bonus si es que querés aprovechar también para incluir dentro de este combo completo. En la primera parte, ¿sí? Lo que hablábamos hace un momento, apertura y preparación, que es de donde venís, lo que llamamos la etapa cero, donde hacemos esa antesala, decir, ¿a dónde me estoy metiendo? ¿Para qué estoy acá? Es el video de bienvenida, hacer la presentación en el grupo para los que participan en la versión grupal. Esa hoja con preguntas para contestar y decir, bueno, ¿cuáles son mis expectativas? De pensar qué es lo que yo quiero que haya ocurrido, ¿sí? Habiendo pasado por todos estos bloques y etapas hasta llegar al final. Cuando yo hablo de expectativas en el empiezo, en la etapa cero, es decir, qué es lo que yo quiero que haya pasado hacia el final de esta capacitación. ¿Cómo me quiero sentir? ¿En quién me quiero haber convertido? ¿Qué tiene que haber pasado para sentir que fue una inversión productiva de mis energías, de mi dinero y de mi tiempo? Entonces es como que nos vamos proyectando un camino, una visión de hacia dónde queremos ir y buscando la manera de que el cerebro, la mente y el universo conspiren para que podamos encontrar ese tiempo y esa energía necesarias para dedicarle a las clases, a elaborar nuestras respuestas, a ir atravesando toda esta experiencia, el compartir, hacer preguntas, saltar bloqueos, resistencias, ¿sí? Todo eso que está dando vueltas en el subconsciente que nos rige, pero que nosotros buscamos activamente mejorarlo. Entonces, habiendo pasado esa etapa cero de preparación, de presentación, llegamos acá, en donde estamos en este momento, iniciando el famoso catalizador de éxitos, en la etapa número uno de este entrenamiento, y consta de tres partes, donde estás en este momento en la masterclass, que es en donde yo te explico paso a paso cómo completar lo que le sigue, que es la hoja de análisis, ese documento que vos te descargas con muchas preguntas para empezar a volcar tus respuestas, pero no cualquier respuesta, sino esas que vienen desde tu corazón y se mezclan con la conciencia para ponerle un poquitito de razón y al final poder elaborar esa declaración de poder que después nos sirva como base, como puntapié para poder pasar a las etapas siguientes. Esta etapa de catalizador también incluye un encuentro grupal, ¿sí? En vivo, para los que están haciendo esta capacitación en determinado tiempo. Hay otros que eligen la versión VIP, en la que
no están ni siquiera dentro del grupo, entonces lo que tienen es sesiones personalizadas, individuales conmigo, y hay otros que hacen un mix completo y tienen sesiones y también participan de los encuentros y de las reuniones porque les gusta ir a lo máximo, de lo máximo, de lo más que te puedas imaginar. Entonces, una vez pasada esta etapa 1 del catalizador, podemos complementarla con lo que es el bonus de la rentabilidad de tu negocio, donde eh, tenemos un video tutorial más una hoja para practicar cómo es esto del cálculo de la rentabilidad y también una planilla de Excel donde podemos hacer la extensión, hacer el cálculo de la rentabilidad anual y no solamente de un mes o de la rentabilidad real que hacemos en la hojita preparatoria, ¿sí? Entonces, este bonus que hacemos de rentabilidad nos sirve para complementar todo lo que es el catalizador de éxitos y tener toda esta información fresca, lista, resumida y preparada para pasar a la etapa número 2, que va a ser a la semana siguiente del catalizador, según lo que yo recomiendo, y ahí es donde nos encontramos con una nueva masterclass similar a esta, pero en donde vamos a estar viendo toda la parte de eh, cómo crear, cómo planificar, cuáles son esos objetivos en los que yo me voy a querer enfocar en el transcurso del año siguiente, ¿sí? También incluye una hoja de diseño, entonces va a quedar todo por escrito para que se puedan hacer ajustes, para que se puedan hacer especificaciones, planes de acción, etcétera, etcétera. También vamos a tener un segundo encuentro grupal para poder compartir avances, para poder hacer coaching sobre esos impostores o sobre esos bloqueos encubiertos que eventualmente puedan estar apareciendo, o bien para hacer esto de compartir avances, reflexiones y interactuar en una sinergia grupal que hace que este camino no se sienta tan solitario, sino que realmente se sienta esa energía vibratoria alta de una frecuencia de acompañamiento, ¿sí? Y por último, vamos a pasar a la etapa 3, que va a ser, digo yo, un poquito más light, porque acá las hojitas ya son más chiquitas, es como similar a las cantidades de contenido de la etapa 0, ¿sí? Nada más que un poquito más intensas. En la etapa 3 tenemos lo que es la parte de la consolidación. Acá hacemos el diagnóstico, ¿sí? Va a haber una hojita tipo checklist, decir, bueno, ¿qué pasó? Y ahí es donde empieza a tener peso esto que respondimos en la parte de las expectativas, es decir, ¿qué es lo que yo me esperaba y qué es lo que ocurrió? ¿Conseguí lo que yo me había propuesto? ¿Se cumplieron mis expectativas? ¿Se superaron? ¿En qué medida? ¿Qué pasó? ¿Cómo me siento al respecto? Y por supuesto vamos a tener nuestro tercer y último encuentro grupal de consolidación para compartir, bueno, cuáles fueron esos avances en este gran proyecto que estamos atravesando con este workshop de fin de año, Crea tu 2021 rentable, productivo y feliz. Ahora, ¿qué pasa? Hay personas que lo están realizando, como decir, en tiempo presente, cuando se lanza este workshop a fin de año, y hay otras que prefieren dejarlo para después, sobre todo por la parte de planificación, lo cual me parece fantástico. Yo siempre recomiendo hacerlo cerca de fin de año, entonces una vez que hacemos el catalizador, ya tenemos ahí todo completito, compactado, hacemos la planificación antes de que llegue fines de diciembre con lo que es el tema de las fiestas, la celebración del año nuevo, eh, y tantas cosas que a veces nos llevan a un ajetreo bastante intenso, eventualmente vacaciones, quien puede desplazarse hacia otros sitios, entonces a veces pasa enero, pasa febrero y no tenemos ganas de conectarnos con la planificación de los nuevos proyectos, de las nuevas tareas, pero si esta tarea está hecha desde los últimos días de diciembre, es mucho más fácil conectar en marzo con las nuevas metas, ¿sí? Entonces, independientemente de cómo lo estemos haciendo y en qué momento decidamos continuar con la planificación, lo que yo recomiendo es
empezar este catalizador y en el transcurso de como máximo una semana terminarlo para poder hacer un cierre energético y compactarlo. Así que bueno, si hay alguna duda, consulta, pregunta acerca de lo que es este proceso propuesto para el workshop y su contenido completo, ya saben que pueden hacer su consulta en el grupo o bien por mensaje o mail los que están en la modalidad VIP. Continuamos. Si por alguna de esas casualidades esta clase llega a manos de alguien que no me conoce, que es muy raro, por lo general quienes llegan hasta acá son las personas que ya estuvieron trabajando conmigo a lo largo del año y son las hacia las cuales les ofrezco esta posibilidad de hacer esta capacitación. Si aparece alguien que hace mucho que no está trabajando o que viene por primera vez, simplemente resumo en que soy Fabiana Acuña, me dedico a hacer mentoría y capacitación sobre mentalidad del dinero y sobre todo ayudo a emprendedores y profesionales a organizar sus finanzas para que su negocio pueda ser más rentable, más productivo y más feliz, integrando por supuesto el corazón, la intuición y la espiritualidad. Me encuentran siempre lo más rápido que pueden conseguir contactarme es en el celular, en mi WhatsApp o en Instagram como Fabiana Fabel o mi página divina, bella, que está reingenierizada, fabelcoaching.com. Vamos a ver primero unos tips para maximizar el rendimiento, ¿sí?, de esta clase y al momento de estar volcando las respuestas en el catalizador escrito. Yo recomiendo completar la hoja de ejercicios en etapas. ¿Esto qué quiere decir? Se puede decir, si yo me descargo hoy la hoja de ejercicios y me pongo a responderla, puedo incluso hasta terminarla, tomarme sí una hora, un par de horas, dependiendo de cómo quiera yo explayarme. Pero con esta clase de ejercicios en donde empezamos a conversar sobre cosas que venían pasando desde principio de año, es decir, pasó un año, pasaron 11 meses aproximadamente, o incluso más, a veces hasta un año y medio, porque hay gente que llega a este workshop a mitad del año siguiente. Entonces, si lo hacemos de un solo sopetón, puede que nos estemos perdiendo de madurar información relevante e importante para esta tarea. Entonces está bueno hacerlo quizás en por lo menos 2 etapas, es decir, en 2 días que pueden ser consecutivos o salteados, o 3 o 4 o 5. Por eso la recomendación es hacerlo en el transcurso de una semana. Entonces podemos tener sueños, noches intermedias en las que el subconsciente puede seguir buceando por esos océanos de información que tenemos para atraer información que va a ser relevante a esta parte de la capacitación. Así que como primer punto, completar la hoja de ejercicios en etapas. Segundo punto, crear un centro radiactivo de soporte. Para los que vienen trabajando en el último tiempo conmigo, saben que yo llamo centro radiactivo a esos espacios escritos o quizás para audios o incluso puede ser en, en papel o en digital para hacer a puño, para hacer en la compu o en el celular, un espacio en el que cuando yo estoy sintiendo que me aparecen resistencias, impostores encubiertos, emociones que son quizás un poco peligrosas para el avance de nuestros proyectos, tener ese espacio creado en donde yo voy a ir a volcar, es decir, como un basurero especial para nuestros pensamientos, ¿sí? Así como tenemos un cesto de residuos para las cosas que ya están en desecho en la casa, también podemos crear un cesto de residuos para nuestras emociones y nuestros pensamientos. Entonces, si de antemano yo ya me creo un centro radiactivo, digo, bueno, este cuaderno va a ser para volcar toda la mugre mental que a mí se me cruce mientras yo estoy haciendo este workshop. En este documento voy a estar escribiendo todo lo que me va pasando. Entonces, si yo lo tengo de antemano, cuando aparezcan esas resistencias, con más inteligencia y sabiduría, yo voy a saber sortearla, atravesarla, sanarla, ¿sí?
y esto no va a repercutir tanto en la creación y el trabajo de las actividades que vayamos haciendo, sobre todo en cuestiones de tiempo, ¿sí? Punto número 3. Equilibrar entre desafío y paciencia, sobre todo para quien esté por ahí haciendo este entrenamiento por primera vez. Yo siempre digo, bueno, si vemos que están pasando un día, 2 días, y yo dije, bueno, hoy voy a hacer la tarea y resulta que aparecen un montón de cosas y no las hago, bueno, un día puede pasar, pero 2, 3, si vemos que estamos empezando a procrastinar, vamos a ponernos un poquito de desafío y decir, voy a hacer un esfuerzo para conectarme con estas tareas y cumplir con lo que me propuse para este entrenamiento. Pero a su vez vamos a necesitar altas dosis de paciencia para regularnos en esos tiempos y comprender que absorbemos lo que podemos. No vamos a poder captar todo de una sola vez y sobre todo si es la primera vez, ¿sí? Entonces, paciencia, tiempo, compasión, autoapapacho para poder continuar eh, desde una posición de empatía con uno mismo y decir, bueno, yo puedo de esta manera, a veces si son 10 preguntas y bueno, quizás yo pueda responder solamente 3, si son 5 videos, quizás pueda ver solamente los 2 primeros y completar alguna que otra cosa, ¿sí? Eh, o solamente participar de los entrenamientos. Entonces, paciencia en ver cómo está nuestra esponja y no retarnos o masacrarnos cuando vemos que quizás no estamos avanzando al tiempo o en la calidad de cumplimiento que nos habíamos propuesto. ¿Sí? Entonces buscar la manera de equilibrar entre desafío y la suficiente paciencia para poder sacarle mayor provecho a este training. Como punto número 4, recomiendo 1000% estar adentro del grupo. Hay algunos que eligen no participar del grupo, yo lo respeto, simplemente vuelvo a recalcar que recomiendo interactuar en el grupo para resolver inquietudes, porque a veces lo que yo pregunto le sirve al compañero, es decir, ay, ¿dónde descargo esta hoja? O no me descarga, no me sirve este documento, no entiendo esta pregunta. No puedo entrar a la página, a veces pasa que el hosting se cae, y bueno, entonces eso eh, sirve para que todos estemos sabiendo qué es lo que está ocurriendo y lo que yo responda puede servirle también al resto. También pueden realizar consultas en lo que respecta al material, a los temas en concreto, es decir, no entiendo esta pregunta o cómo puedo empezar a responder esto o tengo resistencias, siento que me están atacando los impostores eh, y por supuesto compartir los avances, es decir, hoy hice mi hoja de expectativas, hoy terminé la primera parte de la práctica de rentabilidad, tengo una idea de cómo hacer X cosa o encontré este video que me pareció importante siempre y cuando sea relevante para la propuesta, ¿no? Entonces, interactuar en el grupo es una sinergia colaborativa que hace que todos nos podamos beneficiar de todos y a la vez ayudarnos y contenernos, y me incluyo porque yo también en parte soy alumna de este entrenamiento porque yo también hago mi catalizador, hago mis proyecciones para el año siguiente, entonces cualquier cosa importante que ustedes puedan preguntar o compartir va a ser relevante para toda esta sinergia. Y por último, la máxima recomendación es disfrutar a pleno de esta experiencia, porque si no estamos acá para pasarla bien, para que sea un aprendizaje divertido, ¿sí? Desafiante y con esfuerzo, pero a la vez disfrutable, eh, no estarían trabajando con Fabiana Fabel. La idea acá es disfrutar, compartir, pasarla bien, reírnos y si es necesario llorar también, pero siempre con fines didácticos de sanación y de poder progresar en esta vida tan maravillosa que estamos viviendo. Así que bueno, vamos a ir entrando en los temas específicos que vamos a estar volcando en este catalizador de éxitos. Así que lo que yo recomiendo es, bueno, hacer alguna especie de estiramiento, decir, cuerpo, acá estoy,
gracias porque me estás bancando, soy consciente de que ahí estás a todo momento. Hacer algún tipo de respiración profunda, consciente, damos gracias, estiramos las manos, los brazos, movemos la cabeza como para ir entrando en tema, ¿no? Si es necesario, este es el momento de si hay que buscar un refrigerio, traer un poco de agua, unos teres, unos buenos mates, el anotador si me olvidé de buscarlo y quiero traer, bueno, todo lo que voy a necesitar para ir tomando notas y volcando ideas sobre esta masterclass del catalizador de éxitos. Ponemos en pausa si es necesario un ratito el video, buscamos todo lo que necesitamos, hacemos un estiramiento o bien una vuelta a la silla como para mover el cuerpo y así estamos listos para comenzar. Así que continuamos con la primera parte, que es el análisis de tus experiencias. Y lo primero que vamos a hacer es ir a buscar nuestros registros y también bucear entre nuestras memorias. El tema es que a veces puede no estar muy completo lo que nos acordamos fresquito, fresquito y al momento presente, es cuáles son esos objetivos que nos habíamos planteado en las distintas etapas del año. Es decir, ¿qué me había propuesto en principio de año? ¿Qué me había propuesto a mitad de año, en el semestre, en cada trimestre, en cada mes, a veces semanas, y por ahí fueron, bueno, semanas muy intensas o algún proyecto muy grande de poco tiempo, ¿sí? ¿Cuáles eran esos objetivos que me había propuesto en cada una de esas etapas? Y como decía, bueno, puede que nuestra mente no se acuerde en concreto qué es lo que pasó los primeros meses o qué es lo que yo había dicho en enero que quería conseguir o en el planificador del año pasado. Entonces, a ver, ¿en dónde podemos ir a buscar pistas sobre esos puntos de objetivos y metas en concreto? En principio, el planificador creativo 2020 para los que hicieron en la edición anterior de este workshop de fin de año van a tener ahí la información sobre su planificador. Por ejemplo, los que trabajaban conmigo en Magnética o quizás durante el año por ahí algunos me han pedido lo que es el Magical Planner de objetivos, que si no me equivoco viene como bonus del libro, que es en donde vamos volcando eh, el próximo objetivo en concreto. Es decir, bueno, cada vez que yo quiero iniciar un nuevo proyecto, uso el Magical Planner para volcar ahí todas las ideas y armar un plancito de acción concreto, ¿sí? Otro lugar en el que podemos ir a buscar es el catalizador de éxito semanal, si es que alguno lo tuviera, lo estuvo usando también activamente este año, o algunas variaciones similares. También pueden ir a buscar en su agenda o libretas de anotaciones. Yo uso mucho esto de las libretas, además de la agenda uso cuadernitos en los que me voy anotando día por día o semana a semana qué es lo que quiero ir cumpliendo. Y por supuesto, otros cursos prácticos y entrenamientos que estén relacionados quizás a esto, en donde ustedes puedan haber volcado algún objetivo, meta, sueño a lo largo del año, a lo largo de este camino que veníamos transcurriendo. Y yo voy a dar un ejemplo de muchos que he tenido. Por ejemplo, a principio de año yo había dicho que uno de mis objetivos concretos era escribir un libro de aproximadamente 100 páginas sobre finanzas para publicar en mayo de 2020. Y ahora vamos a pasar a analizar un poco más y mientras te pregunto, ¿vos viste el libro? ¿Vos lo tenés? ¿Te lo ofrecí en algún momento? Seguramente que no, porque este libro no se escribió, o por lo menos no se terminó de escribir. Ahora vamos a ver y vamos a ver qué pasó, ¿sí? ¿Dónde podemos encontrar pistas? Porque una vez que yo ya sé cuáles son los objetivos que me había planteado, busco en mi agenda, en los catalizadores y en todos los cursos y entrenamientos que yo me hice, decir, bueno, cuánto objetivo se me cruzó por la cabeza que yo dije que iba a concretar a lo largo del año 2020, después tengo que ir a ver qué es lo que hice, ¿sí?
Y en función de eso que hice, a ver, bueno, cuáles fueron los resultados obtenidos. Entonces, ¿dónde voy a ir a pensar? Porque a veces sí, capaz que me acuerdo lo que hice ayer o la semana pasada, o eventos muy importantes y fechas concretas, que fueron quizás muy especiales o muy intensas, con una carga emocional súper alta. Pero a lo largo del año pasan muchas cosas en 365 días y a veces nos olvidamos cuando tenemos que hacer la tarea. Entonces, podemos ir a buscar registros y pruebas en el feed de las redes sociales, por ejemplo, en el muro de Facebook, en el feed de Instagram, LinkedIn, para los que usan LinkedIn, por ejemplo, también puede servir, pero es decir, el feed de redes sociales para ver qué es lo que yo estuve haciendo a lo largo del año. Ir, por ejemplo, sí, desde los últimos días de diciembre del año inmediato anterior y hacer un recorrido, un scroll, a ver, tampoco tan foto por foto, pero más o menos decir, ah, ¿qué estuve haciendo? ¿Qué se logró? Porque por lo general cuando estamos haciendo algo por ahí importante o que nos llama la atención o que nos interesa, lo vamos publicando. No fue tal mi caso este año, en diferencia de otros años, pero no creo que a ustedes les haya pasado lo que me pasó a mí, así que ahí van a ir a encontrar información interesante. Otra podría ser la galería de archivos o de fotos del celular, ¿sí? Si es que tienen ahí una tarjeta de memoria con muchos megas, con muchos gigas, o bien también puede ser backups así como estilo Google Fotos y eso, donde yo puedo ir un año para atrás y mirar todo lo que yo estuve publicando y estuve haciendo, porque eso nos va a dar pistas de decir en qué estuve invirtiendo mi energía, mi dinero y mi tiempo. Podemos ir a buscar también, bueno, en cada cierre de periodo o etapa, porque así como en el catalizador de éxitos o en la agenda, por ejemplo, yo me puedo llegar a escribir un objetivo, también puede que ahí ponga en el cierre de periodo o en el cierre de cada etapa decir, bueno, ¿qué se cumplió? ¿Qué es lo que se fue haciendo? ¿Se terminó? ¿No se terminó? Etcétera. También podemos buscar en listas de gratitud y reconocimiento para los que lo acostumbran a hacer. Yo antes lo hacía por escrito también en esos cuadernitos, entonces ahí encontraba pistas de acciones que yo iba realizando y cosas que iban sucediendo a lo largo de cada semana y de cada mes. Y por supuesto, si hay tracking de acciones o diario de reflexiones, también pueden encontrar ahí algunos resultados que van a servir para esta tarea. Ahora, adelantándome a sería a la placa siguiente, lo que digo acerca de ese objetivo propuesto acerca del libro, es decir, bueno, ¿cuál fue el resultado? Escribí un 70% del nuevo libro de finanzas. Bien, ¿y qué pasó con eso de publicarlo en mayo y terminar las 100 páginas? Bueno, ahora vemos. Una vez que yo tengo, ¿sí? Ya lo que me había planteado, más todo lo que estuve haciendo, vamos a poner en concreto cuáles fueron esos resultados y así vamos a poder analizarlos y decir, bueno, ¿cuáles se cumplieron de todos esos objetivos que yo me había propuesto? ¿Y cuáles no? ¿Sí? Es importante saber también, entonces después yo puedo medir, decir, de qué cantidad, de 10 objetivos que me propuse, logré solo 3, o de 20 objetivos que me propuse, logré 15, 17, veremos, ¿sí? ¿En qué medida? Porque no me sirve decir, sí, esto más o menos se cumplió y aquel tanto no, un poquito. Ahora vemos, para hacer un análisis específico que me pueda servir a mí para mejorar procesos, para optimizar resultados, tiene que haber una medida, tiene que haber un número, un porcentaje o una cantidad, o sea, si es muy abstracto o es un resultado, un objetivo de proceso, por ejemplo, vamos a tener que ciertos medidores em, para tratar de bajarlo un poco más a la tierra, ¿sí? Pero por lo general lo que buscamos es una medida que me permita a mí saber específicamente qué tanto se cumplió de eso propuesto. Y una vez hecho esto, lo que vamos a buscar es
claves y saboteadores de cada caso o de forma general. Clave es decir, bueno, ¿qué es lo que me ayudó y me permitió conseguirlo? Y saboteadores es decir, bueno, ¿qué es lo que me metió piñas y palos en la rueda que no me dejó terminarlo o no me dejó ni siquiera arrancar? Y a ver, cuando buscamos esto, sí, podemos tener en cuenta los factores externos, la influencia, sobre todo el año 2020, donde el efecto pandemia influyó de alguna manera en el desarrollo de algunas metas y proyectos. Pero como siempre digo, lo que pasa afuera influye, pero no es determinante. Entonces lo que vamos a tener que buscar acá respecto a claves y saboteadores es lo que a mí respecta, dentro de lo que está dentro de mi campo de influencia, con qué contribuí yo a que esto se cumpla y con qué contribuí yo a que esto no se cumpla. De forma general, como les decía recién, o puede ser para cada caso particular cuando se trata de algo muy puntual o muy importante para nosotros, ¿sí? Y el boom acá, la bomba, es buscar eh, estas pistas para detectar hábitos de cantidad o de comportamiento. ¿Y esto qué quiere decir? De que si de la mayoría de mis objetivos yo cumplo el 70%, como fue en el caso del libro, ahí yo puedo detectar un patrón de decir, de cada proyecto que yo me planteo, yo cumplo el 70%. Entonces, si de 100 yo cumplo 70, quizás para la próxima, en vez de proponerme 100, me voy a proponer 150. ¿Sí? Entonces podemos empezar a jugar con nuestros patrones mentales para desbloquearlos o trampearlos para disuadirlos y lograr resultados más óptimos a lo largo del tiempo. Y detectar hábitos de comportamiento, es decir, al final yo siempre me propongo objetivos, pero pasado la mitad del año ya no los cumplo, me quedo sin energía, sin ganas, sin tiempo y no me comprometo. O cada vez que me propongo un objetivo, cuando llega la etapa de, no sé, sacarlo al mercado, por ejemplo, ya no me animo o no tengo los resultados que espero. Entonces, buscar ahí qué pasa en nuestra lista de objetivos planteados y qué pasó después, cuando veo los resultados, buscar a ver si hay algún patrón que me está persiguiendo y que me puede servir para poder eh, mejorar esa situación, ¿sí? Para buscar estas claves y saboteadores, lo que vamos a poder hacer es estas preguntas para detectar ahí esas pistas encubiertas, esas razones, decir, bueno, ¿por qué miércoles no se cumplió? Y a ver, si es como que, si la primera respuesta es sí, podemos pasar a la siguiente y así sucesivamente. Son un poco correlativas estas preguntas. Entonces, si yo digo, bueno, este objetivo no se cumplió o no se terminó de cumplir, se cumplió solamente al 70%, como era el caso de este objetivo que yo me había propuesto de escribir el segundo libro. Entonces empiezo. ¿Estaba definido de manera correcta? Porque, por ejemplo, si yo digo escribir un libro, no está definido de manera correcta. Le falta característica, cantidad en determinada cantidad de tiempo. Y en este caso decía, escribir un libro aproximadamente 100 páginas sobre finanzas para publicar en mayo del 2020. Bien concreto. Entonces, ¿estaba definido de manera correcta? Y mi respuesta es sí. Hay que ver, bueno, qué le sale a la tuya. Entonces, paso a la siguiente. Y digo, ¿estaba planificado por escrito? Y bueno, yo a principio de año, cuando me hice esta meta, sí, planifiqué, hice el plan de acción, dije para qué lo quería, cómo iba a empezar, cuándo iba a terminar, cuál iba a ser el esquema de contenidos. Empecé a volcar material que ya tenía de otros entrenamientos, etcétera. Entonces, ¿estaba planificado por escrito? Sí, ya tenía un plan de acción concreto. Buenísimo. Entonces, paso a la pregunta siguiente. Digo, ¿qué acciones se realizaron? Bueno, empecé a escribir, a poner los títulos, el esquema, dividirlos, definir qué formato iba a utilizar para el esquema, etcétera, etcétera. Si acá yo respondo que no se realizó ninguna acción, bueno,
cada vez más duro que tenemos que volver para atrás y comenzar de nuevo. Entonces, si yo sé que se realizaron acciones pertinentes, paso a la siguiente pregunta, es decir, ¿se hicieron ajustes intermedios? En base a esa planificación por escrito, esas acciones realizadas, hice ajustes, efectué mejoras, saqué conclusiones y dije, bueno, acá esto me está yendo bien, perfecto, estoy tomando esta capacitación, me funciona, entonces hago mejoras y vuelvo a comenzar con la rueda. Entonces, ¿se hicieron ajustes intermedios? Sí, paso a la pregunta siguiente. Entonces, si todo eso que es bastante operativo, ni entremos acá directamente en la parte mental y la parte de vibración, que también contribuyen, entonces vamos a tratar de sacar una conclusión más acertada, decir, bueno, entonces, ¿por qué se obtuvo ese resultado? Ahora, si yo de entrada digo, ¿estaba definido de manera correcta? No, bueno, ¿por qué ¿por qué no se cumplió? ¿O por qué se obtuvo ese resultado? Porque no estuvo bien definido. Entonces, de entrada estaba destinado al fracaso. ¿Estaba planificado por escrito? Si la respuesta es no, es obvio que no se va a concretar de la mejor manera posible. ¿Sí? Entonces, en este caso concreto, ¿por qué se obtuvo ese resultado si la respuesta a todas las preguntas anteriores fue sí? Es que yo misma decidí enfocar mis energías en objetivos complementarios que iban a facilitar la publicación y la venta en otro momento, como ser, por ejemplo, febrero de 2021, que es la próxima meta, ¿sí? Pero a ver, acá hay todo un análisis de fondo y una conclusión concreta, que entonces cuando yo diga, ¿por qué no terminé de escribir mi libro? No, porque estuve postergando, al final no me di cuenta, me dediqué a otra cosa, porque soy una fracasada, porque no tengo fe en mí. Entonces, si la masacre mental está en uno de esos días que se pone ploma y yo le sigo dando rosca y dando vuelta, puedo llegar a caer en la trampa de sacar conclusiones erróneas, basadas en suposiciones. Pero haciendo el análisis de fondo, yo soy consciente de que decidí cambiar de objetivo y dejar ese para completarlo en otro momento que iba a ser más propicio, ¿sí? Entonces, a ustedes puede que les pase cosas similares o no, pero tengan en cuenta esto de que si no se cumplió, y algunas de las respuestas a las preguntas anteriores fue no, entonces es ahí a donde hay que aplicar antídoto y lupa de cerca para nuestra planificación y ejecución del año 2020, en lo que vamos a estar trabajando en la etapa número 2, ¿sí? Entonces así detectamos claves y sabotadores para minimizar a futuro el riesgo de que no se cumplan. Y vamos a pasar a lo que es la tabla de logros anuales. Acá en la placa yo les voy a mostrar un ejemplo de la tablita que muestra solo un resumido de un trimestre, pero ustedes en la hoja de creación y de análisis de catalizador de éxitos van a tener la del año completo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esa tabla de logros anuales? Lo que vamos a hacer es ir completando qué es lo importante que se fue logrando a lo largo de cada mes, ¿sí? Y a veces no necesariamente tiene que ser la concreción del objetivo total, sino que puede ser de una parte o de algún avance interesante, porque por ejemplo, si estamos hablando de estructura del libro, podríamos hablar de, no sé, 10 bloques o 10 capítulos, incluyendo lo que es, bueno, introducción, conclusión, índice, em, apéndice, etcétera, etcétera. Entonces yo podría decir, hoy escribí la introducción del libro, ¿sí? Y no es que se completó el libro como logro importante, sino que, bueno, se terminó de escribir una introducción, o se terminó de escribir el primer capítulo. Entonces no necesariamente tiene que ser el resultado concreto final, sino que puede ser haber concretado alguna etapa del camino, ¿sí? Y vamos a ir escribiendo entonces en esa listita todo lo que fue pasando desde el mes de enero. Por eso hay que ir a buscar en el feed de las redes sociales, en el archivo del celular y decir, uy, ¿qué es lo que hice yo en el mes de enero, febrero? ¿Qué estaba haciendo? ¿En dónde estuve enfocando mi dinero, mi energía, mi tiempo?
Y bueno, por ejemplo, yo tengo acá, puse 3 por cada una, es decir, bueno, en el mes de julio completé la primera edición del Reto Dar, hice el rito del útero para despertar creatividad y preparé los juegos de la búsqueda del tesoro. En agosto participé en mi primer cumbre virtual internacional, hice la creación del workshop de Vida VIP y la reingeniería y transformación de la web y la experiencia de cliente. Y en septiembre, que es uno de mis meses favoritos del año, empecé con los preparativos para una segunda cumbre virtual internacional, ¿sí? Porque después empezaron a contagiar, parece, entre ellas. Hice la reinauguración de la nueva web, renovada, ¿sí? Que había estado eh, reconstruyendo durante el mes de agosto. Y por supuesto mi cumple feliz, que me la pasé de festejo en festejo por ahí, eh, celebrando, festejando y agradeciendo esos años bien vividos y bien cumplidos. Ahora, después de hacer, ¿sí? Lo importante de acá, de esta tablita de logros anuales, o sea, es muy lindo mirar la tabla y decir, wow, cuánto conseguí, cuánto atravesé, todo lo que estuve consiguiendo a lo largo de este tiempo. Pero ojo, a ver, lo más importante, ¿sí? Además de que es súper guau tener como el registro de todos los logros, sobre todo de los más significativos, lo más importante va a ser la tarea que viene después. La recomendación que viene después es hacer un análisis y otorgar puntajes a cada uno de estos logros. ¿Puntaje para qué? Lo que vamos a definir es decir, cuánto disfruté, ¿sí? En una escala de 1 a 10, siendo 1 lo más bajo y 10 lo más alto, o de 1 a 100 para el que quiera usar este tipo de escala, lo importante es que ustedes entiendan y puedan analizarlo, es decir, ¿cuánto disfruté del proceso de haber estado trabajando para ese objetivo o para esa meta? ¿Sí? ¿Cuánto disfruté de la parte de la elaboración, que por lo general suele ser la más larga? ¿Sí? Entonces, yo voy a poner, bueno, para completar la primera edición del Reto AR, para mí el proceso fue fantástico, maravilloso, porque bueno, salió así como esas ideas inspiradas y fue muy lindo y para al término del año, o sea, ya pasaron 4 o 5 ediciones, o sea, fue fantástico, ¿sí? Pero de otros quizás algunos tienen un 9, un 8, un 7, y mientras esté en 8 está todo bien, pero vemos que hay un 7 ahí, ahora les voy a contar qué pasó con eso. Después de analizar procesos, es decir, cuánto disfruté del proceso de creación o de trabajo para lograr ese objetivo. Y también voy a analizar cuánto disfruté al momento del logro, es decir, cuando obtuve el resultado. Y esto nos va a dar muchas pistas porque decir, bueno, si mi promedio está entre 8, 9, 10, bueno, fantástico. Podemos mirar lo que pasó en el 8 y el 9 como para ver, a ver, bueno, qué podría haber hecho de diferente. Pero sí es importante que si hay alguno que está en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, decir, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no disfruté? ¿Qué me estaba pasando? Entonces, a partir de ahí, puedo efectuar acciones para otros momentos en que me proponga eh, metas similares o una réplica de la misma esa que ya estuve viviendo. Y por ejemplo, acá cuando dice participé en mi primer cumbre virtual internacional, vemos que el puntaje que yo le puse al resultado, es decir, al momento del logro de haber completado todo el ciclo, le pongo un 6. ¿Por qué? Porque fue mucho trabajo, ¿sí? En el cual la pasé re bien, porque si vemos la parte de proceso es como que le pongo un 9, pero a la hora del resultado no fue lo que esperaba, no fue lo que de alguna manera se había prometido, quizás de manera tácita. Tantas cosas ahí para ver en cuestiones de decir, bueno, falló la comunicación, ¿por qué se esperó una cosa y se consiguió otra tan diferente? Como para, a ver, como para entrar un poco en contexto, ¿cuál fue ese resultado? Más allá de que estoy sumamente agradecida y mirándolo desde lejos, siempre lo que ocurrió es lo perfecto porque me permite aprender, pero es decir, ¿cuál era la expectativa con eso? Era
llegar a más audiencia, ¿sí? Darme a conocer a un público nuevo, a más personas que todavía no me conocieran. Y de todo ese trabajo que se hizo, de la grabación, de salir a los vivos, de mandar los mails, de mandar los mensajes, etcétera, etcétera, que fue divino, a la hora del resultado, ¿qué es lo que se consiguió? 2 suscriptores nuevos. Entonces es como que la retribución en base a la cantidad de energía que se invirtió eh, no fue la coherente. Ahora, yo siempre consigo resultados positivos por algún lado. Lo que trajo en beneficios esa cumbre virtual internacional eh, fue muy grande, pero fue por otro lado, no por lo que se esperaba. Entonces, a la hora del resultado, ese resultado concreto que estábamos esperando lograr, como disfrute le pongo un 6 porque en ese momento era como, oh, tanto trabajo para esto. Así que ahí yo ya puedo tomar una decisión, una evaluación para una próxima vez actuar de manera diferente, o por lo menos las expectativas van a ser diferentes para eh, una meta similar que me esté proponiendo similar a esta. Y en cuanto a la otra, decir, bueno, ¿qué pasó con el proceso? Si hablamos acá de preparé los juegos de la búsqueda del tesoro. Los juegos de la búsqueda del tesoro era, bueno, preparar pistas para que quien jugaba encuentre ciertas cosas en determinados lugares, y si vemos la lista de disfrute de resultados, fue divina. Un 10, excelente. Disfrutamos, la gente se quedó encantada con el juego, les gustó mucho, pasaron un día divino entre compañeros, etc. Pero ¿qué pasó con la parte del disfrute del proceso? Lo hice con muy poco tiempo de aviso y antelación. Entonces, tener que trabajar bajo presión hizo que yo no pueda disfrutar de otras partes de ese encuentro, porque tuve que estar dedicada a terminar ciertas etapas de la preparación del juego, que hizo que yo no pueda disfrutarlo a pleno, ¿sí? Entonces eso me permite en otra oportunidad decir, bueno, si en otro momento hay que organizar un juego, bueno, ya tener ciertas cosas armadas para poder disfrutarlo más y no quedarme con esa sensación de me faltaron cosas para hacer, me faltó tiempo. Así que bueno, esto de la tabla de logros y evaluar el nivel de disfrute del proceso y del resultado nos va a dar pistas para cuando nosotros querramos proponernos nuevas metas, ya vamos a tener una idea de qué esperar de determinadas cuestiones. Y así nos vamos a ahorrar un montón de frustraciones, de dolores, de disgustos, etcétera, etcétera. Así que, terminado esta tabla de los logros más importantes, vamos a ir a los aprendizajes más importantes, porque no todo es hacer, hacer y lograr, sino que hay mucho más allá en la vida del emprendedor y de cada personaje que se conecta con esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una lista también de, bueno, ¿cuáles fueron los nuevos hábitos y conductas que yo adquirí? Sí, bueno, ¿qué hábitos, qué conductas, qué aprendizaje? No, yo no aprendí nada. Si hicieron cursos conmigo a lo largo de este año, bueno, seguramente tienen nuevos hábitos respecto a lo financiero, respecto al cómo analizar sus cosas, al orden de los espacios, eh, tantos hábitos y conductas nuevas que podemos haber incorporado, pero que ni siquiera recordamos o sabemos que tenemos. Porque una vez que las tenemos es como que nos olvidamos de qué es lo que pasaba antes. Y no hacemos tan seguido ese contraste de decir, bueno, ¿qué pasaba antes y qué pasa ahora? Entonces, ¿qué es lo que me puede servir para yo poder empezar a captar estos nuevos aprendizajes o conductas, eh, siempre y cuando sean positivas? Porque acá lo que tratamos de captar es lo positivo, va a haber otra parte más hacia el final donde vamos a poder poner lo otro. ¿Qué es lo que me puede ayudar a detectar cuáles son esos hábitos y conductas nuevas que yo tengo en comparación con el año anterior? Y lo que puedo hacer es, durante estos días en que estemos trabajando en el catalizador, es decir, observarnos en el día a día, a cada rato, en los distintos comportamientos de que me levanto hasta que me voy a dormir,
Y me puedo ir preguntando en cada una de las cosas que esté haciendo y decir, ¿yo hacía esto el año pasado? ¿Yo ya lo hacía? O bien, si lo hacía, ¿yo ya lo hacía de esta manera? ¿O hay algo que haya cambiado? Y eso nos va a ir mostrando cosas nuevas que fuimos incorporando y que contribuyen a que nuestra calidad de vida, nuestro estilo de vida sea cada vez mejor. Por ejemplo, yo doy un dato curioso así random al azar, de que hubo muchísimas cosas nuevas que aprendí y que incorporé este año, pero una de ellas fue, por ejemplo, sacar el azúcar que yo consumía con el mate. Algo que pensé que jamás en la vida iba a poder lograr. O sea, soy consumidora de azúcar en el mate solamente en el punto social, es decir, si me junto con alguien que le gusta tomar el mate dulce, lo tomo dulce y me sigue gustando y me encanta, pero al nivel en que yo lo consumo en casa, que por lo general me tomo un promedio de 2 termos por día, el azúcar no se consume más. Entonces ese es como un pequeño hábito muy importante para mí y muy concreto, que es la antesala y la apertura que complementa otras partes que tienen que ver con esto de la alimentación saludable y que contribuyen a un proyecto mayor que yo me estoy proponiendo. Entonces, por muy chiquitito que sea, es muy importante, así que cabe destacarlo y aclararlo en la lista de nuevos hábitos y conductas positivas. Después de los hábitos y conductas vamos a pasar a la parte de pruebas y desafíos superados. Y si es necesario acá, bueno, podemos tomarnos un pequeño brexito, tomar un mate, tomar agüita, dar una vuelta a la silla, mover el cuerpo, sí, no quedarnos estancados ahí, despejar la mente. Voy hasta la heladera, busco algún refresco y continuamos. Y acá hablamos de pruebas y desafíos porque no necesariamente tienen que ser cosas negativas, sí pueden ser obstáculos, cosas que en su momento parecían positivas o eran muy grosas o muy gigantes como para resolverlos. También pueden ser desafíos de decir, bueno, eh, cosas que no las consideraba como negativas, pero que sí eran como grandes para abordarlas en ese momento, entonces era como todo un challenge atravesarlo, cumplirlo y llegar del otro lado para poder verlo concretado, ¿no? Entonces yo puse acá una serie de ejemplos que son puramente míos y reales, ¿sí? Más o menos. Por ejemplo, algunos obstáculos y desafíos que yo viví en el transcurso del 2020. Por ejemplo, hubo una etapa de introspección extendida que fue más que nada durante la primera parte del primer semestre, pero que en realidad es algo que venía ya desde el mes de noviembre del año anterior, porque yo venía como procesando, anticipando ya todo esto de la pandemia, entre otras cosas que se sumaban, y bueno, esto se alargó, se alargó, se alargó, más allá de que tuve muchos objetivos concretados en el medio del proceso, eh, es como que ese tiempo de necesitar más descanso, más tiempo conmigo, de poca producción, de poco salir a mostrarme, eh, de ofrecer activamente, de permitir que ingrese la abundancia en mi vida, o sea, es como que fue un tiempo de hibernar, de letargo, eh, fue todo en parte un obstáculo y en parte un desafío atravesarlo de la manera más sana y saludable posible para que no me afecte más de lo necesario anímicamente y para que no se destruya mis reservas, mis finanzas y sobre todo mi tranquilidad, ¿sí? Otra cosa fue, por supuesto, bueno, la situación de pandemia que hubo que volver a readaptarse, el homeschooling, que es la escuela en casa, es decir, para los que tenemos hijos, este año fue una cosa muy rara y muy nueva tener a los chicos aprendiendo desde la computadora, desde el celular. Otro desafío fue mi primera asesoría bestseller. ¿Y qué es esto? O sea, es decir, bueno, ayudar a una persona a terminar de escribir, promocionar y vender su libro para convertirlo en Amazon bestseller. Y bueno, todo un desafío porque al momento de grabar esta clase, eh,
estamos a un poquito más de la mitad del proceso, o sea que lo estoy haciendo, la verdad que fantástico. Y una de las, wow, así tipo destructivas que ocurrió en el transcurso del 2020, autodestrucción de mis redes sociales. Los que me siguen saben que en este tiempo, bueno, tuve un inconveniente. A fines de marzo aproximadamente fue que eh, se perdió todo, así que chau fanpage, chau grupos de Facebook, chau Instagram, chau perfil personal, etcétera. Entonces, bueno, hubo que, en ese momento fue como un balde de agua fría, pero hubo que atravesarlo y hubo mucho para aprender eh, de esa cuestión que estuvo ocurriendo en esos meses. Y así, bueno, listamos el obstáculo, el desafío, y lo que vamos a poner en la columna de la derecha es, bueno, ¿cuál es la reflexión o el aprendizaje que se obtuvo de esa experiencia? Es decir, bueno, de la introspección entendida fue la antesala de la máxima inspiración y creatividad para lograr todos los objetivos que yo logré en el segundo semestre. Que si yo me empeñaba quizás en forzar cuestiones, no iban a salir a la manera tan linda y tan mágica en que salieron. En cuanto a la pandemia, bueno, fue toda una reingeniería empresarial con la convicción de que, bueno, uno puede readaptarse, fue beneficioso que la gente empiece a conectarse más por estas herramientas, bueno, como el Meet, Zoom, entender que se puede estudiar y es imperativo en esta etapa, en este nuevo tiempo que nosotros estamos viviendo, adaptarse a la tecnología para usarla en nuestro día a día en lo que respecta a capacitación y entrenamiento. El homeschooling, bueno, fue un desafío para nosotros de entrar en esta parte de la conexión con lo importante, porque más allá de tener que completar una tarea, lo que yo siempre me preguntaba era, bueno, hasta qué punto importa el completar un ejercicio de X cosa eh, si no nos estamos hablando o no nos estamos viendo, si está cada uno por su lado. Es decir, bueno, ¿cómo nos sentimos? ¿En dónde necesitamos conectarnos? ¿En dónde necesitamos mejorar nuestra convivencia? Entonces, bueno, fue esto de la conexión con lo importante, volver a los valores, decir qué es lo que yo quiero, si fuera realmente el fin del mundo, qué es lo que me gustaría haber logrado en este tiempo con mi familia y tantas cosas que realmente eran fuertes, ¿no? Y eran dignas de tratarse en ese momento por sobre todo lo que estuviese ocurriendo a la vuelta. En cuanto a la primera asesoría bestseller, bueno, era como toda una adrenalina decir que sí, mandarme con ese semejante proyecto, pero es la confirmación de que el nuevo nicho está latente y de que la oferta es viable para sacarla al mercado y replicarla y mejorarla, obviamente. Y esto de la autodestrucción de las redes, más allá que yo venía en una especie de proyecto de detox digital, fue lo que me llevó a un incremento súper notable de la productividad por no tener que estar atendiendo ciertas cosas que se mueven en las redes, ¿sí? Así que hacer este apartado de las pruebas y desafíos superados, poner, bueno, todo lo que ya se concluyó, lo que consideramos que en este cierto nivel está relativamente superado y hubo un aprendizaje importante, pero algo a tener en cuenta es el cuidado especial que nos conviene tener con las cosas que todavía están en proceso. A veces hay situaciones que todavía no están superadas, duelos que están ahí a la mitad, que todavía algunos ni arrancan, algunos no terminan, así que bueno, tranqui, paciencia, podemos también anotarlos ahí, aclarar y decir, bueno, para esto todavía no estoy preparado, no sé qué decir, todavía no me lo trago, etc. Entonces, una vez que yo hice el análisis de los objetivos, cuáles eran, cuál se cumplió, cuál no se cumplió, por qué, cuál es la conclusión a la que llego, cuáles fueron los nuevos hábitos y conductas, cuáles fueron los desafíos y obstáculos superados a lo largo de este tiempo, estamos ya en condiciones de tener como una muestra más
compacta y más real y más completa de cuáles son esas claves principales del éxito. Y a ver, más allá de que hay claves operativas, como decimos, bueno, la forma de planificar un objetivo, de escribir una meta, hacer un plan de acción, etcétera, etcétera, hay cosas que son más intrínsecas, más auténticas y naturales de cada uno. Y ahí es donde quiero que hagan hincapié porque lo demás se aprende afuera. Es decir, bueno, ¿cómo hay que redactar una meta? Eh, ABC, Fabiana Fabel me enseña y lo hago de esta manera. Pero, ¿cuáles son mis propias claves? Que a mí como persona me permiten día a día levantarme y continuar en el esfuerzo y en la construcción de cada etapa de ese objetivo que yo me estoy planteando y que estoy construyendo. Y esas claves están escondidas siempre en la parte de los valores, las habilidades que cada uno tiene, las fortalezas, así que está bueno listarlas y decir, bueno, ¿qué es lo que a mí me permitió conseguir atravesar y lograr todo esto que logré? Como punto número 2, tiene mucho que ver el entorno, es decir, buscar y detectar cuáles son esas personas que están ahí alrededor de tu crecimiento y que constantemente te están alentando o que por lo menos no molestan o que siempre te están proveyendo de los espacios y la contención necesaria para que vos te permitas progresar. Entonces, listá a esas personas y de paso hacerles un agradecimiento, un reconocimiento por el valor que representan en el cumplimiento de tus objetivos. Y por supuesto, lo que es que siempre, siempre, siempre lo voy a recalcar porque por lo menos para mí es algo muy importante, cada uno sabrá desde su religión y espiritualidad, que son cosas diferentes, qué tipo de ayuda reciben, pero yo siempre digo, bueno, una de las claves de mi propio éxito es esa asistencia celestial, divina o angelical, que son formas de llamar diferente a la cosa misma, al todo, a esa energía vibratoria positiva que me conecta con el todo, con mi yo superior, con Dios, con el más allá. Entonces, vos pensá también, bueno, cuáles son esas claves que te permiten desde la conexión, desde la intuición, desde la creatividad, lograr esos propósitos que te vas poniendo a lo largo de cada tiempo. Y en base a esto decir, bueno, ya sé lo que me ayudó, pero quizás no estás del todo conforme, y decir, bueno, en adelante, ¿qué clase de ayudas y de facilidades te gustaría tener o reforzar? Porque ojo que esto es algo que también se aprende, a pedir ayuda, a aceptar ayuda, a saber hasta qué punto yo puedo comprometerme y hasta qué punto se va a comprometer el otro en base al compromiso que yo le estoy poniendo, ¿sí? Entonces, ¿qué clase de ayuda y facilidades te gustaría tener de ahora en adelante si es que por ahí no estás muy conforme con lo que ya está sucediendo hasta este momento? A veces esa ayuda se trata de algo más bien propio, decir, bueno, quiero bancarme yo un poco más, quiero dejar de sabotearme tanto, quiero ir más directo, que lograr mis metas me lleve menos tiempo. Reflexionemos sobre eso y pongámoslo por escrito para que para el año nuevo sea realmente renovado, no sea solamente un año nuevo, sino que yo como persona esté renovada para empezar de cero desde estos nuevos aprendizajes, reflexiones y conocimientos. Siguiente cosa que vamos a incorporar en este catalizador de éxitos, que sí, muy lindo el éxito, pero el boquete lapidario también lo vamos a tener que enumerar. ¿Y qué es esto del boquete lapidario? Es decir, bueno, hay cosas, ¿sí? Hay residuos, hay molestias dando vuelta que también hay que volcar porque las necesitamos a la hora de tomar decisiones balanceadas y saludables, que contribuyan a nuestros proyectos. Es decir, bueno, objetivos no cumplidos, algunos random que hayan quedado por ahí dando vueltas que no los terminamos de analizar, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que no se cumplió realmente? La lista de pendientes, sobre todo acá de la última etapa del año, decir, bueno, ¿qué me falta? ¿Qué me queda? Ya termina el año y yo todavía no completo X cosa, bueno, volcar ahí porque
Yo siempre digo que la lista de pendientes suele ser más liviana en papel que en la mente. La bolsa de frustraciones y disgustos, es decir, bueno, ¿qué es lo que no te gustó? ¿Qué es lo que con lo que te sentiste mal? Los enojos que tuviste, las angustias, todo eso que fue pasando a lo largo del año que no te permitió disfrutar de tu vida a pleno, también lo vas a volcar ahí en la hojita del catalizador. Lo que no funcionó, ¿sí? Ideas, entrenamientos, técnicas, propuestas, para saber que, bueno, no va más, lo despido, lo libero. Las expectativas que no se cumplieron, todos suscriptores en esa época, después se fue mejorando, pero decir, bueno, todo lo que yo me esperaba y que no fue. Y por supuesto lo que a este momento sobra, ya no se usa, lo que estorba o lo que te molesta. Volcarlo también todo ahí y decir, bueno, esto no va más, basta, lo siento. Y lo importante es que te preguntes qué querés hacer con eso, qué querés que pase. Y es importante que para que esto no interfiera de manera negativa en el logro de tus próximos objetivos y proyectos, es que lo puedas transmutar, lo puedas despedir, lo puedas liberar con algún ejercicio, puede ser algún tipo de meditación, ya saben lo que siempre usamos, visualización, meditación, Ho'oponopono, eh, Emotional Freedom Technique, que es como se llama verdaderamente el tapping. Entonces, es como decir, bueno, saco la basura, pero que realmente el recolector se la lleve y yo dejarla ir, despedirla, sacarla. Es decir, te perdono por no haber sido los que esperaba que fueras, te perdono y te dejo ir en libertad, como dice Luisa Hay, que siempre doy el ejemplo. Es decir, suelto realmente eso que por algo estuvo en mi vida y algo importante me enseñó, pero bueno, es hora de que yo aprenda, lo entienda, lo suelte, lo deje ir y pueda pasar al siguiente proyecto, al siguiente año, a la planificación, como una persona realmente liviana y nueva. Respiración profunda y avancemos, que ya estamos más cerca del final que del empiezo. El balance financiero. Y a ver, en el balance financiero lo que hacemos es el contraste del año inmediato anterior con el cierre del año este que estamos atravesando, pero a veces está bueno que también hagamos una mirada de un poquito más allá, es decir, desde 5 años atrás, por ejemplo, desde dónde venimos y hacia dónde estamos yendo. Y más allá de que yo acá puse ejemplos meramente positivos, cuando hablamos de variaciones, es decir, qué variaciones encontrás de un año a otro, también puede que haya habido bajas, ojo. Y lo que vamos a poner es, bueno, los resultados en números, es decir, incremento o mantenimiento de X cantidad de ingresos, disminución de tanto por ciento en gastos, aumento de X tanto en ahorros, cancelación de tal cantidad de deudas, crecimiento de tanto del índice de libertad financiera, ¿sí? Y aclaro nuevamente que, bueno, puede ser variación hacia abajo también, no todo tiene que ser siempre para arriba o color de rosas, mantener a veces también es ir a buen puerto. Pero además de estos resultados en números, ¿sí? Que son importantes y es lo que nos permite medir, mejorar, ponernos nuevos proyectos en base a estas variaciones y a los resultados que ya tengo, es importante que también podamos tener en cuenta los otros logros no numéricos, porque puede que en este tiempo yo todavía no vea un resultado o un cambio muy significativo en mis números, pero si yo estuve realizando ciertas actividades, ciertas mejoras o incorporando determinados hábitos que tienen que ver con las finanzas o la relación con el dinero, a la larga van a traer un resultado positivo en lo que es esta columna izquierda, es decir, la mejora
ya sea, bueno, incremento de la parte que nos gusta y disminución de la parte que no tanto. Entonces vamos a anotar, porque estas van a ser claves después en futuras planificaciones. Es decir, el tracking de esos hábitos o nuevas tareas incorporadas respecto específicamente a lo financiero, como decir, bueno, este año empecé a registrar todos los días mis movimientos de dinero, o este año estuve haciendo una capacitación o me estuve formando, no sé, en inversiones o en cómo construir mi libertad financiera. Em, este año empecé con trámites más digitales. eh, Se contrató un nuevo servicio, un contador, un abogado, un asistente, para que me ayude a llevar estas cuestiones de los movimientos financieros y de las ventas. Hay planificación de nuevas metas financieras, ¿sí? Estos son ejemplos, pero que son traídos en ocasiones de mi vida personal y por supuesto siempre también ejemplos de lo que traen los alumnos y los clientes. Así que a la hora de hacer el balance financiero, es importante poner los resultados en números, pero también los hábitos y tareas. Y algo maravillosamente mágico e interesante es diagnosticar si hubo mejoras o variaciones en el tema de la emocionalidad. Porque, a ver, quizás no se movieron los números o incluso pudieron haber bajado, ¿sí?, los ingresos o los ahorros. Quizás tengo más deudas, quizás tengo más gastos en esta etapa por X situación, X motivo, cerró mi empresa por la pandemia. Vaya uno a saber todo lo que puede haber pasado. Como hábito sí incorporé, pero no puedo sostenerlo, qué sé yo. Bueno, puede que esté la vida financiera de cabeza, pero quizás una mejora en la emocionalidad, de decir, bueno, todo está patas arriba, pero yo estoy tranquila, estoy tranquilo porque me estoy formando, estoy mejorando, sé que esto es temporal, ya va a llegar un tiempo nuevo en el que voy a poder reproyectar estas cuestiones financieras, es decir, empecé a sentirme mejor o de determinada manera, independientemente de lo que está ocurriendo afuera o de lo que mis resultados están proponiendo. Entonces, eso es más que importante porque esa tranquilidad que yo profeso hoy es lo que me da la claridad para elegir y decidir de manera genuina y es lo que me va a traer los resultados positivos del mañana. Así que si hay variaciones o mejoras en la emocionalidad, pues enhorabuena, fantástico, como dicen los españoles. Y teniendo todo este bagaje de análisis, de evaluación, ahora entienden por qué recomiendo hacerlo por etapas y no todo una sola vez, porque la verdad que es bastante, aunque la clase pueda dar en promedio de una hora, completar la hoja a veces puede llevar un poco más de tiempo, dependiendo de la profundidad que cada uno pretenda ponerle. Lo que vamos a hacer ahora es la consolidación y el ritual de cierre, que es muy cortito, pero es como decir, bueno, el broche de oro de esto y que me quede acá el resumen, que es lo que yo voy a poder utilizar a futuro sin tener que estar leyendo todo el catalizador este de éxito. Y lo que vamos a hacer es consolidar la evidencia en una declaración de poder que contribuya de alguna manera a reforzar tu confianza y que también te empodere. ¿Y esto qué es? Es decir, bueno, con el análisis que yo hice de todo ese año vivido y esos objetivos cumplidos y bueno, y todos esos obstáculos que yo superé y que sigo superando y que sigo viviendo, tengo evidencia específica que aporta a decir, o sea, sí, pero al final lo que yo me propongo realmente, si tengo esta ayuda y si tengo estas claves de éxito, yo puedo. Entonces, siempre pasan cosas neutras y nosotros, dependiendo de nuestra experiencia y nuestras vivencias y nuestras creencias y mentalidad, le otorgamos una carga que denotamos como positivo, negativo, decir esto es bueno, esto es malo, pero todo lo que sucede es neutro. Entonces, ¿para qué?
esa connotación positiva o negativa que nosotros le pongamos a las cosas se vaya siempre para el lado de lo positivo, es decir, bueno, voy a sacar lo que me sirve de acá, porque nosotros estamos hechos para confabular, para masacrarnos mentalmente, buscando siempre la manera de sobrevivir. Eh, lo que vamos a buscar es que ese cerebro se tranquilice un poquito, ¿sí? Y le vamos a dar la parte buena, es decir, yo puedo, y puedo por qué. Y esta va a ser la estructura. Lo que vamos a hacer es crear una declaración de poder que en la hoja de ejercicios está bien detallada, y lo podemos, cada uno lo va a adaptar a su manera. Yo lo suelo usar así, decir, bueno, yo puedo lograr mis metas, objetivos y sueños, o mis deseos y proyectos, porque, y es ahí donde voy a empezar a colocar la evidencia. Es como que voy a crear una afirmación, pero no una afirmación superficial de que yo leo el texto de otra gente, no. Voy a crear yo mi propia afirmación basada en mi propia experiencia y evidencia que va a decir, yo puedo lograr mis objetivos, deseos y sueños porque. Y ahí a continuación voy a especificar todas las conclusiones que yo saqué de las respuestas de los ejercicios anteriores, porque en el 2020 logré tal cosa y tal cosa y tal cosa, lo de la tabla de logros, porque los nuevos hábitos positivos que adquirí son, consumo menos azúcar, eh, me comporto de determinada manera, eh, los obstáculos que superé son, ¿sí? Atravesar la pandemia, el homeschooling, ¿sí? Todas esas cosas que íbamos marcando en los obstáculos y desafíos. Las claves para conseguirlo fueron mi determinación, mi paciencia, el entorno que me acompaña, Morena, mi mamá, mis amigos, mis alumnos, mis clientes, ¿sí? Detallar todas esas claves y por supuesto todo lo que consideres apropiado para elaborar esta declaración y decir yo puedo. Y si es necesario que te la redactes y te la escribas y te la pegues ahí en el espejo, en el escritorio, en donde puedas verla, eh, sobre todo en esos días en los que a veces uno está un poco sensible o está dudando de sus capacidades o estamos en lo que llamamos la luna menguante de la energía, cuando estamos un poco abajo haciendo integración y que nos estamos preparando para renacer como en una emocionalidad de luna nueva, pero que todavía no podemos arrancar y necesitamos seguir produciendo y viviendo. Entonces sí, yo puedo, yo realmente puedo. Y esto no me va a alimentar solamente ahora o esta semana, sino todo el año y el tiempo que sea necesario mientras yo le siga dando este combustible, eh, de posibilidad. Es como que me inyecto un poco de mi propia adrenalina basada en mi experiencia. Y por último, lo que vamos a volcar, después de hacer esta declaración o antes, ustedes van viendo, hay cosas que por ahí en el catalizador no necesariamente tiene que ser todo correlativo. La declaración de poder sí, porque es como que necesitamos toda la información previa. Pero no sé, quizás yo puedo arrancar por los obstáculos y desafíos y después pasar a mi lista, a mi tabla de logros y de éxitos, ¿sí? Pero lo último que también voy a volcar y que va a ser sumamente importante es primero, bueno, de todo esto que vimos, ¿qué es lo que querés conservar para el año siguiente? ¿Qué es lo que te gustaría que se quede en tu vida? Seguir haciendo de esta manera y mejorándolo, por supuesto. El contrario, lo que te gustaría que fuera diferente, lo que querés que se vaya, lo que querés cambiar o hacer realmente un cambio de grado 180. Lo que necesitas perdonarte y aceptarte, ¿sí? Porque todos nos mandamos mocos y macanas, pero bueno, llega un momento de sincerarme y decir, bueno, ya está, flaca, todo va a salir bien, listo, nueva era. Y por supuesto también lo que necesitas valorarte y reconocerte, porque a veces ahí es donde fallamos, o sea, nos damos hacha, 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 machete, machete acá, porque te falta, porque no pudiste, porque no te salió, porque no se puede. Entonces, bueno, pará, me reconozco, me valoro, terminé el catalizador de éxitos, mirá todo lo que logré este año,
mirá todo lo que pudimos concretar con la empresa y tantas cosas, ¿sí? Los logros con la familia, con la vida misma. Y una vez que tenemos todo esto, lo que sugiero es, por supuesto, ya para finalizar esta masterclass, pero sobre todo cuando estés finalizando esto de completar tu hoja del catalizador de éxitos, es complementarlo con algún ritual de transmutación o limpieza energética, es decir, bueno, lo que a cada uno le guste. Si les gusta usar saumerios, no sé, velas, hacer un ritual de una meditación, no sé, me voy al medio del campo y respiro y doy gracias a la Pachamama, a la Madre Tierra. Cada uno tendrá el estilo de rituales que le gusta. Y si no tiene ningún tipo de ritual, bueno, puede consultar al grupo y decir, che, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? eh, o podemos buscar en la red, decir, bueno, ¿qué es lo que me llama a mí a hacer? Que a veces no necesariamente tiene que ser largo o que lleve mucho tiempo o algo extravagante, sino hacer como ese cierre y reconocimiento energético, decir, wow, concreté este espacio del catalizador, de la reflexión de todo lo que se vivió en el año, dejo ir lo que ya no va, me abro energética, física y mentalmente para lo nuevo, con fe, con confianza. Y sumado a esto, por supuesto, si estás en el mundo Fable, que es lo que siempre recomiendo, la parte cheers, celebración, consolidación, pero hacerlo activamente. Es decir, a ver, no todos toman champán, pero hacer, después de ese ritual de transmutación a liberación, por ejemplo, hacer el ritual de celebración. Y ojo, a ver, algunos podrían decir, bueno, no, yo voy a hacer el ritual de celebración cuando lleguemos a la parte de la consolidación del workshop, cuando termine y todas las etapas estén completas. Lo vamos a volver a hacer, no os preocupéis. O sea, vamos a hacer el ritual de celebración en cada parte del proceso, ¿sí? Porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Entonces yo hoy termino esta etapa y está buena, la festejo, la celebro, porque ese ritual de celebración es parte de la suba de vibración, porque yo hago un reconocimiento, yo hago un ritual de gratitud que me prepara para lo nuevo y me renueva las energías para seguir produciendo, ¿sí? En este caso que va a ser la parte de, bueno, planificación. Entonces, hacemos ese ritual de reconocimiento para con la energía que nos asiste constantemente en todos estos logros y para poder atravesar todos estos desafíos en pos de cumplir nuestros proyectos y sueños. Y hago este ritual de reconocerme también a mí mismo, decir, wow, todo lo que conseguí, todo lo que logré, independientemente de que haya sido tan bueno o malo o la connotación que le estemos poniendo, nos aceptamos así tal cual somos y nos valoramos todo este camino recorrido que no es poca cosa, sino que al contrario es un gran esfuerzo, es un gran tiempo que recorrimos durante todo este 2020, que es un año fantabulosamente extravagante y raro en comparación de otros tiempos. Así que bueno, yo sinceramente, si llegaste hasta acá, te felicito, hacé tu ritual de transmutación y después tu ritual de celebración cuando estés terminando tu catalizador de éxitos y por supuesto a lo largo de la experiencia compartamos en el grupo dudas, preguntas, ideas, impostores encubiertos, saboteadores que por ahí estén molestando o impidiendo el avance de tu proceso, que justamente yo estoy ahí para ayudar a detectarlos, a disolverlos, a acompañarlos eh, en en todas y cada una de las etapas de este proceso. Como siempre digo, cheers, brindemos y mientras tanto, pase lo que pase, don't worry, be sexy. Bye.